Estás escuchando Tele de Plasma, un podcast de televisión de los 90 con más solera que el polo verde de Íñigo. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en otro episodio más de Tele de Plasma. Pues sí, vamos a hablar hoy de mucha televisión de los 90, que es nuestro rollo. Ese es nuestro rollo. Sí. Va a ser un día muy de biblioteca, ¿no? Sí, además es que tenemos una experta en formatos audiovisuales. Bueno, es que es increíble lo que nos va a contar, que vivió además todo el inicio de la televisión privada de España. Un nacimiento, ¿no? De una cadena, que no es fácil, y hoy nos va a contar todo. O sea, Telecinco en los 90, cómo empezó, y hablar de formatos. Y creo que tiene mucha cosa que contarnos y vamos a presentarla ya porque es un placer estar contigo. Gloria Saló, bienvenida a Tele de Plasma. Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. La verdad es que es un honor que estés aquí. Yo te conozco desde hace mucho tiempo. Sí, eras pequeño. Y es un reencuentro que parece que es como siempre, vamos. Sí, como se me había visto ayer. Sí, y es una maravilla. Y la verdad que pues nos interesaría mucho que nos contaras tu experiencia, porque tú eres experta en formatos, sigues trabajando y bicheando formatos y viendo ese talento que tienes para detectar qué formato funciona, cuál no. ¿Cómo fue también empezar en esta profesión, digamos, en la tele de los 90? Bueno, yo, es verdad que a la tele llegué un poco pues por casualidad, porque empezaron las privadas y hacía falta efectivamente mucha gente que trabajara en las redacciones, en la producción. Y antes de que empezara a emitir, un mes antes de que Telecinco empezara a emitir en el año 90, en febrero, me llamó un amigo que le habían llamado para hacer un programa y que si quería. Y le dije, pues vale, nunca he trabajado en tele, siempre he estado haciendo otro tipo de cosas en el mundo audiovisual. Y allí que llegué yo cuando era Torre Picasso. Estábamos en Torre Picasso, toda la parte de contenidos, que éramos muy poquitos en aquel entonces, estábamos en Torre Picasso, y lo que eran los estudios Videotime, que es lo que es Telecinco ahora mismo, era pues donde estaban los platós, los equipos técnicos, las cámaras y todo eso. Pues estuvo mucho tiempo también en Torre Picasso, Canal Plus o algo así, me suena. Sí, Canal Plus estaba en el bajo y nosotros estábamos arriba, mucho más arriba de plantas. Ya había clases de aquello. No, pero las instalaciones de Canal Plus eran fantásticas, sí. eran una envidia. Bueno, había también un plató, creo, ¿no? Ahí sí, tenían un plató. O sea, qué lujazo ir a Torre Picasso ahí al plató. Sí, al centro, o sea, hoy en día, vamos, está todo lejos. ¿Y qué recuerdas de los primeros inicios de Telecinco? ¿Qué es lo primero? Bueno, pues a ver, como realmente éramos, en aquella época, digamos, la facción española de Canale 5, ¿no? De Berlusconi, era una parte de la cadena, era de Berlusconi. Entonces por eso éramos Telecinco, pero teníamos también el 5. Y bueno, lo que hicimos en ese momento, lo que se hacían era sobre todo formatos que habían funcionado en Italia, en Canale 5, en Rete 4, en Italia 1, que eran las tres cadenas que formaban parte del grupo de Berlusconi ahí en Italia. Y entonces, bueno, pues los formatos que allí más o menos habían funcionado, pues los trajeron aquí a España, y lo que hicimos fue empezar un poco a adaptarlo y a trabajar sobre ellos, ¿no? De ahí nacieron pues el VIP, que originalmente era Hollywood Squares, que era un formato estadounidense que se había adaptado en Italia como il gioco dei nove, que era el de las casillitas de los famosos yaceres en raya, que presentaba José Luis Moreno. En aquella época de las cabinas, como... Sí, eran como ventanitas, es decir, era un decorado que eran 9 casillas. Por detrás se subía, había una escalera. Con famosos, ¿no? Y venían famosos, y lo que concursaban eran 2 concursantes que eran anónimos, y cada uno elegía, por ejemplo, elijo a la persona que está en la casilla del centro, famoso o famosa. Entonces, José Luis Moreno le hacía una pregunta y ese famoso respondía. Y el concursante tenía que adivinar si era verdadero o falso lo que había respondido ese famoso. Entonces, si acertaba, estaba pues se ponía el círculo o las patas. Era hacer 3 en raya, realmente, a través de contestar, saber si contestaban bien o mal los famosos a las preguntas. Pero ¿cómo sería ese plató de 3 niveles, no? O sea, era el plató en el que luego se hizo, por ejemplo, pues Médico de Familia. Justo, que hablaremos más tarde, pero sí. ¿Y qué recuerdas de aquella televisión? O sea, se empezaba con muchas ganas, me imagino un canal nuevo. Obviamente éramos todos muy jóvenes los que trabajábamos en la cadena.
casi todo, bueno, había gente un poco más mayor que tenía ya experiencia, sobre todo venían de Televisión Española, obviamente, que era la única cadena, que hasta ese momento alguna autonómica también había, pero era la única cadena que realmente tenía historia, ¿no? Entonces, salvo esos un poco que tenían un poco más de experiencia, el resto éramos casi noveles todos en el mundo del audiovisual y de la televisión, y más una televisión privada. Entonces, bueno, pues éramos mejores, teníamos mucha ilusión, hacíamos muchísimas horas, trabajábamos muchísimo, pero nos lo pasábamos bien porque además hace una tele totalmente diferente, ¿no? Es decir, tenía sus luces y sus sombras, sobre todo visto desde hoy en día, ¿no? En aquel momento y en aquella situación era diferente, pero hay muchas cosas que vistas desde la perspectiva de hoy en día no pasarían. Eso es lo que hablamos nosotros mucho de Cringe TV, ¿no? La tele que no volvería, que hay muchos, pues, por ejemplo, machismo, cosas de animales. O sea, imagino que hay mucho que, claro, que en aquel momento tragábamos, ¿no? Sí, no es que tragábamos, es que no te planteabas, o sea, te podías plantear otra cosa, pero no era fácil, con lo cual eran otros tiempos. Claro. Eran otros tiempos en los cuales, bueno, pues había cosas con las que no estabas de acuerdo, pero era muy difícil. Por suerte hemos evolucionado muchísimo. Por suerte hemos podido hacer cosas muy diferentes también, aunque esos programas y sus contenidos tuvieran su momento, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué primeros formatos recuerdas así que triunfaron en Telecinco? Bueno, obviamente el VIP era el programa estrella. De hecho, el VIP era el programa estrella en prime time, y luego además se hacían versiones del VIP. O sea, había VIP tarde. Es verdad, VIP noche. El VIP noche era el principal, el prime time. Luego estaba el VIP tarde. Es un poco Sálvame, ¿no? El inicio de los Sálvame. Sí, más o menos, efectivamente. Ya me la idea. Sí, se hizo, hicimos el VIP Guay, que era con niños, se emitía un día a la semana, VIP Guay, y luego también hicimos VIP Rosa, es decir, que era siempre pues con temas de crónica rosa. O sea, tuvo unas cuantas versiones diferentes. Y luego además, en verano, esa primera temporada de inicio, nos fuimos a Marbella a grabar el programa para el verano, y se llamó VIP Mar. Es que eso era muy 90s también, ¿verdad? Marbella. La versión Marbella sobre todo. Sí, pero era otra Marbella, que todavía no habíamos llegado a la Marbella de Jesús Gil, que es a la que os referís vosotros, ¿no? Pero también fue en Telecinco, estuvo. Sí, también. Entonces nos llevamos a aquella estructura de las casillitas, esa se montó en un parque, no era Puerto Banús, era el mismo Marbella, pero un parque de Marbella se montó. Y allí tiene una especie de anfiteatro en el parque, y allí se montó aquella estructura y hicimos VIP Mar. Claro, es que eso es impensable ahora. Pues sí, yo creo que sí. Es como si imagínate que el juego de la Oca se fuera de gira y llevando las casillas por todas el Grand Prix, no. El Grand Prix, pues claro, eso es impensable. Incluso, por ejemplo, formatos como el Grand Prix, que ha vuelto ahora, pero el plato ya no es el mismo. El plato es más pequeñito, ¿no? No sé qué opinas tú. Hombre, es más pequeñito, pues también tiene las pruebas, son diferentes, ¿no? Se ha ido adaptando un poco desde aquel Grand Prix original, ¿no? Que era todo un gran espectáculo, el que se hacía pues como las pruebas que se hacían en el que apostamos. Wow. Que tuvo su programa, digamos, también similar, que era la Batalla de las Estrellas en Telecinco. Y aquello era un súper espectáculo de pruebas y de todo lo que se hacía, y de las personalidades famosas internacionales que iban a los programas, ¿no? También muy 90s, ¿no? Invitar a personalidades súper famosas internacionales. Sí, que venían encantadas. Y ahora cuesta un poco, ¿no? Que traer... Bueno, no sé, yo ahora en ese tema no lo trabajo, pero... Bueno, no vemos tantas, quizás, ¿no? Vemos algún programa así. Bueno, el hormiguero, ¿no? Quizás sí, lo único que queda todavía como llevando a... Y poco más, pero muy noventero. Y bueno, cuéntanos un poco de la llegada de Médico Familia, ¿no? ¿Cómo fue ese paso y cómo... Dicen que salvó un poco la cadena, fue como el pepinazo de... A ver, esto, Médico de Familia, digamos que inaugura la segunda etapa de Telecinco, ¿no? La primera etapa con Valero Lázarov, desde 90 hasta finales del 94, más o menos, es la primera etapa. La segunda etapa empieza en el año 95, con Mauricio Carlotti y con Miquel Lajarza,
Y ahí, pues obviamente lo que se hace es apostar por nuevas cosas diferentes. Obviamente había ido cayendo la audiencia, toda esa televisión del principio de Telecinco que llamaba mucho la atención, eran muchos fuegos artificiales, todo, digamos, o sea, era todo muy llamar la atención del espectador, ¿no? Muy Valerio Lázarov, ¿no? Que era un maestro en esos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza esta segunda etapa y se apuesta por cosas diferentes. Y se apuesta por una ficción que propia, aunque ya habíamos hecho ficciones. Habíamos coproducido telenovelas, ya habíamos hecho alguna que otra serie. Tú te encargabas de eso, ¿no? Digo, sí. ¿De qué eres culpable? ¿De qué telenovela eres culpable? Esa es la etapa primera, ¿no? Volvemos, retrocedemos en el tiempo, luego a la etapa primera. En aquella época lo que hacía es que, a ver, triunfaban en televisión, pues, La Dama de Rosa, Cristal, famosísima, claro. Entonces, bueno, pues las telenovelas latinoamericanas funcionaban muy bien y se metían en las sobremesas y las tardes de las cadenas, ¿no? Entonces, bueno, Telecinco decidió apostar por coproducir esas producciones, ¿no? No solo comprarlas. Entonces, bueno, pues ahí me vi yo llevando el tema de las coproducciones de estas telenovelas latinoamericanas. Y lo que hacían era que bueno, pues hicimos La Mujer Prohibida con Venevisión, La Loba Herida con Marte Televisión también de Venezuela, hicimos Déjate Querer con Puerto Rico, Primer Amor con Argentina. Entonces, bueno, todas estas al final de las series las coproducíamos. Tenían un mayor presupuesto al estar coproducidas por nosotros con las cadenas y con las productoras locales. Y además venía el equipo de la telenovela a grabar una semana aquí. Siempre se introducían en las tramas a personajes españoles para que estuviera totalmente justificado, obviamente, que aparecieran, no que de repente apareciera uno hablando en castellano y dijeran, yo estoy aquí, ¿no? O sea, estaba todo muy bien armado para que... Entonces grababa una semana aquí... No se decía coger, por ejemplo, ¿no? No, pues es Argentina. Eso bueno, sobre todo en Argentina, sí, pero había palabras que teníamos que traducirnos entre el equipo porque no nos entendíamos. No, había cosas que eran difíciles, sí. Y entonces, bueno, pues hicimos todas las telenovelas, luego el resto ya se seguía grabando allí cada una en el país que fuera, y bueno, pues lo que íbamos es, pues, yo viajaba de vez en cuando a ver un poco la producción allí, y bueno, pues éramos coproductores, ¿no? de telenovelas. En aquel entonces Telecinco también fue un poco pionera. También Antena 3 hizo alguna producción, pero mayoritariamente Telecinco fue la que apostó por ese tipo de producción, ¿no? Y volviendo a esta segunda etapa en la que ya estábamos con Médico de Familia, pues efectivamente las audiencias se habían ido cayendo. Por eso también se produjo un cambio en la cabeza de la empresa, ¿no? de la cadena. Y entonces, bueno, pues se apostó por una ficción muy familiar y además con alguien que era muy conocido, era un personaje, digamos, de Telecinco, ¿no? Porque Emilio Aragón había estado presentando el VIP en la última etapa, no, cuando en la primera etapa la presentó José Luis Moreno y luego ya las siguientes las presentó Emilio Aragón, ¿no? Entonces, digamos que era alguien de la casa totalmente. Entonces, bueno, pues era una nueva faceta también de Emilio como actor, aunque él siempre había hecho muchos temas de sketch, de humor, o sea que bueno. Sí, pero era como más de humor, ¿verdad? Sí, era más de sketch. Sí, bueno, era lo que se llamaba dramedia. Es decir, dramedia, sí, porque eran historias hasta cierto punto dramáticas, pero que tenían muchos elementos de comedia, eran los personajes tenían un punto divertido. Sí, estaba ya más claro, era una apuesta para un público familiar, efectivamente. Entonces, lo que se trataba es que estuvieran representados absolutamente todo el espectro audiovisual de espectadores con el que podía ver enfrente de la pantalla de televisión, ¿no? Entonces, claro, obviamente fue algo diferente, novedoso, es decir, y no es que salvara la cadena exactamente, pero simplemente fue uno de los pilares sobre los cuales Telecinco se apoyó para volver a resurgir y volver a ser una cadena de éxito a nivel de audiencias, ¿no? Además se hizo en el mismo plató en el que se hacía el VIP, precisamente, ¿no? Con lo cual todo tiene sentido. Eso es como novedoso, digamos, ¿no? Porque las instalaciones de Telecinco, bueno, novedoso, que es lo que se hacía quizá antes, ¿no? Las instalaciones de Telecinco estaba
El centro de salud del señor... El doctor Martín. Doctor Martín. Nacho. Que decía la asistenta, Nacho. Sí. Señor Manolo, sería otra cosa que ya no podría ser. Claro, que la asistenta, claro, una cosa prohibidísima. Claro, efectivamente tenía todos los tópicos que hoy en día pueden pensar, lo tenía, pero efectivamente, pues lo que hacíamos antes, es decir, es que hay que ver con la perspectiva de los años que han pasado. Y encima además no siendo andaluza ella, la actriz, sí. Pero lo hacía genial, la verdad. Se lo hacía Luisa Martín. Sí, Luisa Martín. O sea, que todo estaba allí. O sea, tú estabas en tu oficina, a lo mejor podías bajar a consultar al doctor. Sí, efectivamente fue, pero porque bueno, era un gran plató y en el cual, bueno, pues se construyeron allí los decorados y ahí estuvo pasando consulta el doctor Martín y viviendo durante muchos años, efectivamente. Vivíamos todos, unifamiliar, pero un salón enorme, esas escaleras para arriba. Es que era el tipo de casa, además, que era típica de las series o de las comedias de situación, digamos, de americanas, no de estadounidenses, vamos. Es decir, que era efectivamente tenía muchos elementos. Médico de Familia bebía de muchas producciones hechas en otros lugares, ¿no? Pero supo aunar muy bien todos esos elementos. Sí, porque realmente los españoles a desayunar no los juntábamos nunca, ¿no? Efectivamente, es la más propia de las series estadounidenses, que efectivamente de la realidad que podía existir ni en las series españolas ni obviamente en la vida real. Y luego eso se exportó a todas las series porque Los Serrano, me parece. No, y La Casa de los Líos, yo me acuerdo antes que también tenía un formato muy parecido, ¿no? La cocina, todo el mundo desayunando. Sí, eso. Los Serrano, por ejemplo, sí. Sí, Los Serrano también, efectivamente. Además, todo el mundo iba a casa de Los Serrano a desayunar. ¿Sabes? Aquello decía, pero ¿cómo es posible que a esa hora todo el mundo ya se ha duchado, se ha vestido y se ha ido a desayunar a casa de Los Serrano? Y pelo estupendo. Y muy bien maquillados, muy bien vestidos, muy bien peinados. Eso lo he escuchado una vez en plan, quiero tener un amigo de serie, ¿no? Porque con un personaje de serie, porque siempre al final, aunque tenga la trama, al final del capítulo se resuelve todo es maravilloso, ¿no? Sí. Tienes una trama, algo pasado mal, tal, pero al final del capítulo... Obviamente tienes el planteamiento, nudo y desenlace. Los 3 actos siguen siendo la fórmula magistral para contar cualquier historia. Qué bueno. Pues si quieres hablamos de por qué había tanto presupuesto en esa tele. Bueno, a ver, tanto money. Había tanto presupuesto porque había el pastel publicitario se repartía entre mucha menos gente de la que se ha ido repartiendo luego, ¿no? Y hay mucho más ahora, ¿no? En aquella época, es decir, solamente existía la televisión pública, que sí tenía publicidad en aquel entonces, y estaba Antena 3 y Telecinco, y luego había alguna cadena autonómica también, ¿no? Pero claro, la tarta publicitaria se la repartían entre muy pocos realmente, y además la televisión era uno de los centros de ocio principales que tenía la familia, los jóvenes, los padres, los mayores. O sea, era una época totalmente diferente, ¿no? Con lo cual se veía muchísima televisión. O sea, los programas, yo recuerdo la final de Gran Hermano superó el 70%, por ejemplo. O sea, eran cosas totalmente, no impensables. Es decir, que te lo cuentas a alguien y dicen, no puede ser. Obviamente, proyectándolo hoy en día. Había una fuente de ingresos, es decir, que era muy importante con la publicidad, ¿no? ¿Y qué formatos eres tú responsable de traer a España? Bueno, trae. Por Reyes Magos. Claro, efectivamente. Yo durante muchos años fui la jefa de nuevos proyectos de entretenimiento de Telecinco, ¿no? Con lo cual, efectivamente, íbamos viendo todo lo que se hacía afuera y tratábamos desde ahí de traer cosas. Luego, además, también yo hacía la producción ejecutiva de los pilotos, de los formatos que veíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, ¿Quién quiere ser millonario? Fuimos Studio Millionaire, es decir, fue un programa que vimos en el departamento. Nos llegó el programa del corresponsal que teníamos, que nos contaba todo lo que se hacía en el Reino Unido, y vimos que efectivamente enganchaba, o sea, totalmente. Y bueno, pues lo propusimos, costó un poco, la verdad, pero al final salió y bueno, pues compramos el formato y nos fuimos allí a Londres, a los estudios Pinewood,
además, que era donde grababan el programa, a ver cómo se hacía. Estuvimos con los de la productora, nos lo apuntaron y luego ya pues volvimos aquí y lo produjimos nosotros. Un formato que también se volvió un poco castizo, ¿no? Con presentador Castro Sofía, que tenía ese toque, ¿no? Con la ceja, yo recuerdo. A ver, lo que pasa, los ingleses eran muy estrictos con respetar el formato. O sea, todos los programas tenían la misma escenografía, la misma puesta en escena, el mismo papel que del presentador, la misma informática, las mismas, además, los mismos cortes de sonido para cada una de las preguntas, los mismos cortes de luz para cada una de las preguntas. O sea, estaba absolutamente todo, formaba parte de un paquete informático en el cual realmente era el soporte del programa, ¿no? Porque al final el programa eran 15 preguntas y te puedes hacer millonario si las contestas, ¿no? Lo que pasó efectivamente con Carlos Sobera fue que lo adaptó a su propia personalidad, ¿no? Entonces un día de repente pues decidió mirar a cámara y levantar la ceja. Y aquello se convirtió en una seña de identidad del programa. Aquello fue, cuando lo vieron en Londres, me llamaron, me dijeron: ¿es eso? ¿Cómo? No puede mirar a cámara el presentador porque rompe el dramatismo que tiene el hecho de que es el presentador y el concursante solo en ese espacio que es como un circo romano en el cual se está batiendo el presentador. O sea, es verdad que tenían montada todo un drama en el sentido de desarrollo narrativo del programa, ¿no? Entonces dijimos, sí, pues ¿qué es lo que pasa? Que se ha convertido en la seña de identidad del programa. O sea, que es que nada otro. Dije, bueno, si se ha convertido, seña de identidad. Cuando se lo explicaba, dijeron, ningún problema, fenomenal, qué bien. Oye, pues mira, lo ha hecho suyo el programa, también eso nos gusta y tal. Sí. Todo lo demás, obviamente, se respetaba profundamente, pero sí, aquello marcó una diferencia con respecto, efectivamente, a cómo... Luego hubo otros presentadores que sí que de vez en cuando miraban a cámara, hacían algo, porque de repente era involucraba al espectador. O sea, porque era un programa en el cual tú podías participar desde casa perfectamente. Claro. O sea, la interactividad con el espectador era tremenda. Y encima el presentador te hablaba, te lo decía, te miraba. Entonces tenía uno de los elementos muy interesantes. Yo no sé si sabes, pero ellos son muy rectos, los británicos, pero hubo un problema en la versión inglesa. No sé si sabes el caso de un oficial del ejército que concursó con su mujer. Su mujer también había concursado anteriormente y hizo fraude. Nunca se demostró, la verdad, pero sí que es verdad que ellos son muy rectos, pero ahí también tuvieron como su... ¿Qué pasó? No, ahí eso está contado en una miniserie que se llama Quiz. Sí, es muy interesante ver un poco cómo es la trama detrás de todo el programa. O sea, que fue como un concursante y alguien de atrás lo... No, había un grupo alrededor del programa. Es muy interesante la serie, esa miniserie, porque te cuenta, por un lado, cómo se llegó a producir el programa. Te cuenta toda la historia de cómo surgió el formato y de cómo las reuniones entre Celador, que era la productora, y la ITV, que era la cadena. O sea, ves las reuniones, ves cómo hablaban del formato, además todas esas cosas que yo sé que pasaron de verdad porque a mí me las han contado los protagonistas, ¿no? Entonces, cuando lo vi me quedé muy al final de... Ostras, es que lo que están contando lo que están contando es eso, porque además obviamente lo hicieron directamente con la productora que efectivamente lo había producido el formato, y además lo que hicieron es contar efectivamente esa historia en la cual cómo realmente digamos una comunidad de concursantes sin conocerse se comunicaban entre ellos, pues mira, han preguntado más de esto, han preguntado más del otro, todos los que querían participar al final un poco. Y entonces el tema fue que concursó la mujer del que luego se suponía que había hecho trampas. Era una fan de los concursos y entonces ella fue al concurso y tal. Lo hizo bastante bien, la verdad. Sí, y lo que pasa es que empezaron a ver que había alguna posibilidad de que, viendo lo que sí preguntaban, lo que no preguntaban y tal, que se presentara también él. Él era un ex oficial, era oficial todavía de la Marina de aquel entonces. Sí, de la Marina. O del Ejército, sí, era un militar en cualquier caso. Entonces participó y entonces de repente, cuando se estaba haciendo la grabación en plató,
los del programa que estaban en plató, los cámaras, la regidora y tal, sentían que algo estaba pasando. Había unas toses muy raras. Y él leía todas las preguntas, todas las respuestas, y con mucha parsimonia y... Para dar tiempo a las dos. Ya, pero tampoco... Pero tú ves en la serie, la miniserie, y dices, puede, pero tampoco, o sea... Nunca, de hecho, bueno, le llevaron a juicio por fraude y nunca se demostró, nunca lo pudieron demostrar. Pero tampoco cobró el dinero. No me acuerdo. Nunca llegó a cobrar el dinero. Pues eso es otro juicio. Ese detalle ya no me acuerdo. Pero bueno, queda ahí esa anécdota. Y bueno, y ahí hay también una anécdota curiosa, no en el programa inglés, sino en el americano, que el primer concursante de ¿Quién quiere ser millonario en el mundo? En cualquiera de las más de 100 versiones que se han hecho, el primero que lo ganó fue en el formato que se producía en Estados Unidos. Y entonces cuando llegó la última pregunta, le quedaba el comodín de la llamada y dijo, voy a utilizar el comodín de la llamada. Estaba en la pregunta 15. Y entonces, ¿a qué vas a llamar? A tu padre. Entonces llama a su padre y dice, hola papá. Sí, diga la pregunta. No, tranquilo, solo te llamo para decirte que estoy en la pregunta 15, que me sé la respuesta y que voy a ser millonario. Y entonces, claro, se acabó todo el tiempo. Entonces, claro, el presentador se quedó como de... Entonces, de repente dice, bueno, pues mi respuesta es ¡pum! Y efectivamente, es que como se la sabía, quiso utilizar eso para contárselo a su padre. ¿Pero no pasó también en España? Y en España, sí, entonces, en España, cuando el concursante llegó también a... El primero que ganó el premio millonario, obviamente sabía eso, que había sucedido, y entonces decidió que, como le quedaba también el comodín de la llamada, pues dijo, pues voy a hacer lo mismo. Y eso también, ¿sabes lo que provocó? Que la gente dijera que estaba preparado, que era una trampa, que no había sido real. O sea, me quedaba el comodín este de la llamada, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues que lo empleo pues para avisarte de que mira, que volveré con, pues eso, con 50 kiletes a casa. ¿Qué has ganado? No, todavía no. Tengo que hacerte la pregunta, pero me la sé. ¿Te la sabes? Cuéntanos cómo llegan a Telecinco, porque ya de hermano, digamos que os lo propusieron y os sedujo, ¿no? ¿O cómo fue eso? Bueno, hay, digamos, dos vías por las que nos llega. Por un lado, esta red, de corresponsales que nosotros teníamos para saber qué se hacía por el mundo. Nos llega una cinta VHS, aquel entonces todavía, en la cual, bueno, pues nos llega un programa que tenía la vida en directo de unos señores y unas señoras, una casa así como prefabricada, en la cual hay un jacuzzi de madera en el jardín, o una especie de patio. ¿No había jacuzzi? De madera así, pero pequeñito, y entonces estaban ahí dos señores metidos hablando, claro, en holandés, es decir, claro que no... Tenemos un leitmotiv, el jacuzzi, ¿no? Bueno, pero empezó allí, empezó en Países Bajos. Pero eso sí, ya. Bueno. El jacuzzi es una cosa muy... Y entonces luego era como un montaje en paralelo de algo que estaba sucediendo en un tiempo real, en el cual en el salón de la casa había un señor montado en una bicicleta estática y una señora sentada en un sofá al lado y hablaban. Entonces, todo el rato eras... Claro. Sí, claro, y luego veías que había otra gente por allí que se movía y tal. Entonces, bueno, nosotros habían contado que eso era que vivían en una casa y era mostrarle cómo vivían, lo que hacían, tal. Claro, es decir, entre que aquello estaba en holandés y tampoco lo ves de primera, es decir, que no entiendes bien qué está sucediendo y pues dices, a ver, interés tiene que tener, porque en Holanda está funcionando muy bien, o sea, es decir, que debe ser esto, tiene que ser importante. Entonces, precisamente, a través de lo que era Endemol, llegó a Telecinco la propuesta y lo que decidieron fue, había que ir a verlo allí, o sea, es decir, porque con lo que aquí habíamos visto no podíamos tener una valoración. Entonces, bueno, pues se fueron, lo vieron los directivos de Telecinco. Y efectivamente vieron que tenía mucho potencial, ¿no? Porque era como estar mirando por el ojo de la cerradura lo que está haciendo tu vecino. Es muy boyerista, ¿no? Bueno, los españoles y el resto del mundo, porque ha funcionado en todo el mundo el programa, ¿eh? Pero es totalmente eso, es la mirilla. Sí, es efectivamente. Mira, yo recuerdo en la primera edición...
La primera... Tan discretas. La primera edición de Gran Hermano aquí en Telecinco, yo recuerdo que subía a la casa donde se hacía. Que no era Guadalix, ¿verdad? Al principio, creo que Era en Soto del Real. Era otra casa. Entonces fuimos a unos plantos de Telecinco un poco a ver realmente cómo se hacía allí. Estábamos ya en la etapa final, creo que quedaban solamente 3 o 4 concursantes. Entonces, cuando entrabas en la sala de realización, era 800 cámaras, es decir, era una cosa espectacular. Veías cómo había diversos equipos de realización, cómo había redactores que iban siguiendo efectivamente qué iba haciendo cada personaje y apuntando efectivamente qué era lo que para luego contarlo. O sea, que es como un minuto en 12. Sí, es decir, digamos, poco era la escaleta de lo que estaba pasando, porque luego cuando llegaba la gala y mostraban, porque hoy ya se estaba haciendo no sé qué, efectivamente. Y luego también porque en aquella época se emitían también las 24 horas, cuando se hizo la primera temporada. Entonces tú llegabas allí y entrabas a lo que era ya la casa, o sea, era el mismo recinto en el que estaba, digamos, el control de realización, producción, todo. Pasabas unas puertas y entrabas en una zona totalmente, obviamente, oscura, en la cual pasabas y era todo negro, y entonces tú veías una franja de luz, y esa franja de luz eran todos los espejos en los cuales, es decir, ellos veían solo espejos, pero en la parte de atrás, obviamente, que no había ninguna luz, era todo a oscuras, todo negro, tú veías lo que hacían ellos. Y de eso pongo a monjes, ¿no? Para que nos vieran. No, pero lo que te decían es que no te acercaras efectivamente al espejo, porque al acercarte al espejo te podía ver la luz de la propia casa y se podía ver. De hecho, las cámaras estaban a una distancia prudencial de ese espejo, se llamaba la cruz de cámaras, porque era todo era alrededor de todo eso, era todo cámaras en un espacio totalmente oscuro, ¿no? No podías ir de blancos, eso sí, te decir, pero vamos, yo recuerdo que había un magnetismo, o sea, decir, yo recuerdo estar viendo a Annie hacer un puzzle. Y se quedé flipada viendo, porque yo la estaba viendo ahí hacer el puzzle, pero ella no sabía que yo la estaba viendo. O sea, o sea, ahora reflexionando lo sé, bueno, ahora en su momento, pero de repente no sabía el magnetismo que tenía en mirar a esa señora ni haciendo un puzzle. Y sin que ella supiera. Era que ella no me estaba viendo. Yo creo que era lo que realmente... Superverso, ¿no? Sí, ese momento ya de esto, estaba haciendo un puzzle, tengo que hacer sí, y era, o sea, el subir a verlo, o sea, si realmente formabas parte del mundo de la televisión y tenías oportunidad de subir y verlo desde atrás, a mí me parecía todo un espectáculo y para aprender absolutamente de todo. De hecho, ha sido la escuela de muchos de los grandes profesionales que hoy en día están dirigiendo las televisiones, ¿no? O sea que sí fue muy impactante y muy interesante. Se tenía un poco de miedo porque no se sabía cómo iba a responder la crítica, la sociedad, los espectadores, o sea... Era una apuesta muy arriesgada la que se hizo, efectivamente. Quizá por eso fue muy inteligente también coger a Mercedes Milá, que venía de hacer periodismo serio, y ponerla a quizá presentar, porque realmente ella era muy rigurosa. Era una especie, claro, era... decisiva, y sí. No había hecho este tipo de cosas, ¿no? No, pero es que este tipo de cosas nunca se habían hecho. Claro, es que es verdad. Que eso fue muy revolucionario. Era todo nuevo, todo revolucionario, con lo cual, efectivamente... Es que fue... No, pero ella lo dotó todo de un toque de estos son experimentos sociológicos. Sí, pero es que, claro, efectivamente es como en un principio era el dossier de venta, era el experimento. Y de hecho hay una parte de experimento sociológico muy interesante en cualquier edición de Gran Hermano, incluso en las últimas, ¿no? Como ahora que ya saben lo que sucede, lo que pasa y qué tienes que hacer y qué no hacer para gustar, no gustar... todas esas dinámicas, sigue siendo interesante ver cómo se comportan esos personajes, porque se convierten en personajes, no entran en la casa, ¿no? Incluso ahora que vienen como un poco preparados, ¿no? De hecho, ahora después de Gran Hermano, hay casting ahora, Gran Hermano Anónimos. Sí. ¿Tú crees que puede tener éxito? Porque la gente ya va a hacerse famosa. Claro, eso es lo malo, que esa ingenuidad, digamos, que tenían Ismael, Ania, todos aquellos
concursantes de aquella primera edición, pero incluso los de la segunda también, o sea, sabían la repercusión que había tenido, pero bueno, todavía no... Es muy difícil venir resabiado, ¿no? Claro, ahora obviamente lo sabe perfectamente, pero obviamente el espectador también lo sabe. Claro. También sabe que los que van allí ya lo saben. Con lo cual, el espectador sabe lo que va a ver. Obviamente sorprende menos y por eso tampoco, a lo mejor, obviamente tiene los resultados que antes tenía, ¿no? Es el resultado también de muchas cosas y sobre todo de un casting. Lo principal en estos programas es el casting. Yo creo que va a ser, por lo que vi un poco en estos vídeos de los castings, va a ser muy direccionado hacia generación Z. O sea, que todo el mundo que estaba allí pues debía tener menos de 24 años. Con lo cual, sí, sobre todo, pero a ver, sobre todo porque el público más mayor ya esos programas no le llaman la atención. Ese es el tema. Que ya no... Entonces, no... El público de la generación Z, efectivamente, los jóvenes, son los que realmente ese tipo de programas, los realities, estos de convivencia, son los que le llaman la atención. Pero, por ejemplo, el casting tiene que ser un poco como el primer Gran Hermano, mi sensación, porque no sé si la generación Z quiere conflicto, esas peleas que le dan. Bueno, yo ahí creo que es excesivo. Claro, es que había peleas. Lo poco que he ido viendo durante estos años... Siempre he visto que lo que había era demasiado conflicto, pero yo creo que porque también, yo no sé por qué, los personajes, como digo ya cuando entra se convierte en personaje, van a ello, van a crear conflicto. No son personajes también. Es como una idea ya de... Y entonces ahí muchas veces, efectivamente, yo creo que pierde naturalidad en muchos sentidos, ¿no? Pero claro, porque creaba conflicto y luego se nutría de todos los programas desde por la mañana hasta por la tarde, todos los programas de Telecinco y tenían pues sus bolos y tal, pues claro. De hecho, hay una cosa muy curiosa. Sálvame nació como el programa diario de lo que sucedía en Supervivientes, no en Gran Hermano. Pero era un reality, es decir, de lo que sucedía en un reality, que en este caso era en la isla, un reality de convivencia, surgió Sálvame, ¿no? Es decir, que obviamente ese tipo de contenidos al final lo que hacen es que son unos contenidos que funcionan en toda la parrilla a lo largo de todo el día y también funcionan en horizontal y en vertical, ¿no? Puedes ponerlo todos los días, pero puedes ponerlo también a lo largo de todo el día, ¿no? Con lo cual te da una versatilidad muy interesante para en cada programa poder hacerlo, introducirlo a lo mejor de un modo diferente también. ¿Y no crees que ese monocultivo de reality a Telecinco le pudo pasar factura? A Telecinco le salió muy bien. A Telecinco le salió muy bien. Pero de hecho, hoy con Supervivientes le sigue funcionando. Sí. Sí, con Supervivientes sigue funcionando porque ten en cuenta que Supervivientes tiene 3 programas en prime time en la cadena a lo largo de la semana. Solo en una semana hay 3 prime time. Más lo vertical, ¿no? ¿Qué tú decías? Efectivamente, más lo que se puede hablar en cada uno de... Es verdad que ahora se habla menos porque como ha cambiado un poco la estructura de los programas. Antes eran puros magazines en los cuales se iban hablando de diferentes tipos de contenidos. Ahora más que magazines, los programas a los que nos referimos se han convertido en talk shows, única y exclusivamente. Entonces es solamente hablar y hablar y generalmente es política, sucesos, política. Sí, pues la crónica rosa es más crónica social y social dura, digamos, por decirlo de algún modo, más que crónica social amable. La crónica rosa de siempre, ¿no? Y también también lo que llegó con esta telerrealidad es que se abarataron los costes, ¿no? Porque ya no había que producir un Gran Hermano y luego un Big Noche, porque Gran Hermano, como tú dices, hacemos 3 Supervivientes, 3 galas, y ahí tienes contenido para toda la parrilla, ¿no? Los redactores haciendo los vídeos. No, obviamente, es decir, son programas que, como he dicho antes, tienen un presupuesto muy elevado, pero tienen un presupuesto muy elevado porque sirven para alimentar la parrilla de programación durante muchos días y muchas horas. Si no, efectivamente, ese coste que tiene el programa al final te trae cuenta porque del mismo contenido puedes sacar efectivamente muchas horas de programación. Pero cuéntale, ¿qué pasó con Operación Triunfo? Porque se dice que primero llegó a Telecinco. Bueno, estuvo no quería nadie. Por las cadenas, es decir, o sea, no estuvo solo, o sea, estuvo en Telecinco, estuvo en Antena 3, estuvo en Televisión Española
Y lo que pasa es que cuando Yes Music escribe el paper format, porque era un paper format, ¿vale? No era un programa como Gran Hermano, que ya se hacía, ¿no? Fue como una idea, ¿no? Sí, un paper format era un dossier, es decir, un formato desarrollado en paper, se llamaba el Supergrupo. Así normal. Así a ver quién lo compra, yo. Claro, pero lo estáis oyendo ahora. Pensar en el momento en el que se hizo OT, ¿vale? No ahora. Y efectivamente lo que hacían era formar un grupo de cantantes, es decir, no se buscaban solistas, sino que era un grupo de cantantes, ¿no? Y en aquella época, bueno, pues todavía los talent shows musicales no era algo que alimentara las parrillas de todo, no de medio mundo, sino de todo el mundo. Sino que, bueno, pues se decía que la música en televisión no funcionaba, se decía en aquella época, además. Y entonces, bueno, pues tenía difícil encaje en parrillas de Telecinco o de Antena 3. Y cuando, obviamente, en Televisión Española lo pensaron, eso me lo contó Pilar Tavares, es decir, que en aquel momento llevaba todos estos temas. Y efectivamente dijo, bueno, yo creo que sí, pero en vez del supergrupo, ¿por qué no elegimos al representante de Eurovisión a través del programa? Entonces el programa tenía un objetivo, tenía un sentido, tenía algo que era dar una oportunidad a unos jóvenes que sabían cantar, querían cantar, no eran profesionales, pero era además dar oportunidades, ¿no? en la vida a gente que tenía determinadas aptitudes y que y que no tenía otro modo de mostrarlas, ¿no? Entonces la Televisión Española le dio lo dotó un poco de este formato académico, de que era una academia. Sí, pero eso, la parte de formación también ya estaba efectivamente en el formato original, ¿no? Es decir, que hubiera una parte de formación y una parte de competición para que fueran progresando, efectivamente, desde que entraban hasta que cuando salieran realmente fueran profesionales, ¿no? ¿Y cómo es que terminó de nuevo en Telecinco? Pues eso son negociaciones de las altas esferas, ¿no? En Telecinco, a ver, obviamente Operación Triunfo estaba funcionando muy bien y hacía daño al resto de las cadenas, ¿no? Con lo cual es normal que una cadena, si ve que hay un formato que está funcionando bien, pues lo quiera, ¿no? Entonces, bueno. Sí que es verdad que Telecinco siempre da un poco a los programas ese toque ahí, porque si comparas las versiones de Televisión Española de Operación Triunfo y luego las siguientes de Telecinco, sí que es verdad que el cantante pasa a ser también un poco un personaje, ¿no? A ver, pero eso está un poco, a ver, y eso es normal, es el ADN de cada cadena. Y además estamos hablando de una televisión pública y de una televisión privada, es decir, son totalmente diferentes. Y además el público que ve Telecinco, como hemos dicho antes, lo que espera es ver personajes. No, a lo mejor no tienen que ser los malvados de Gran Hermano, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahí con las broncas y las peleas, lo que decías tú antes. En este caso, obviamente, es diferente porque tiene ese elemento, obviamente, de formativo y de superación y de llegar a conseguir ser algo en la vida, ¿no? Pero obviamente tiene que tener esa señal de identidad, ese ADN que tiene la propia cadena que lo emite, ¿no? Y también es un tema que nos interesa mucho, son los divismos y el ego. Tú que has vivido los 90, que te toda la época de tele de los 90, también los 2000 y trabajaste todavía en tele, ¿cómo ha cambiado los egos de la gente que trabaja en televisión? Porque en los 90 salir de la tele era ser un dios. Esto lo hemos hablado con Javi Martí además. Sí, pero bueno, define cambiar. Claro. Porque cambia lo que se dice cambiar. La gente no cambia. Efectivamente, y los egos tampoco. No, pero obviamente en los 90-2000 salir en la televisión te dotaba una fama que hoy en día salir en la televisión. Pero estamos en lo mismo, es decir, había menos pantallas. No existían las redes sociales. Con lo cual, ser famoso en salir en televisión era que te conocía todo el mundo. Ahora, puedes salir en televisión y a lo mejor no te ha visto casi nadie, habiendo incluso apareciendo en una pantalla, pero por todo eso. El informal, que tú formaste parte también de ese programa,
salir en informal a mucha Santiago Fernández, de una forma que todavía le persigue a día de hoy. Quiero decir, es una persona famosa, 20 años después, o casi 30 años. Sí, pues eso despegue, ¿no? Patricia Conde lo mismo. Bueno, también en el 17. Efectivamente. Que ese tipo de fama tan fuerte tendría que conllevar también un ego. Mucha gente, no digo estos dos casos, pero salir en ese tipo de formatos, me imagino que no sería nada fácil como trabajar con ese... A ver, ¿sabes lo que pasa? Que esto es como todo en la vida. Lo importante es cómo seas tú como persona, y eso se va a reflejar en cómo trabajes y en lo que creas que eres por salir en televisión. Sí es verdad que salir en televisión se ha convertido en algo que todo el mundo, todos los anónimos pueden tener acceso a ello, ¿no? Y eso antes era más complicado, ¿no? Ahora en cualquier pantalla por las redes sociales se puede llegar a salir, pero sí es verdad que en los inicios de todos estos realities que hablamos y todo esto, tanto de supervivientes como que ahora son siempre famosos, pero en su origen supervivientes era también gente anónima. Existían los talk shows de historias de la vida, que era gente anónima. Efectivamente, podías hacerte famoso, pero la gente anónima se podía convertir también en personajes famosos, podía tener su minuto y mucho más de gloria, ¿no? En ese sentido. Y los que eran realmente presentadores o actores o personas que salían en pantalla en un programa de televisión, si eran personas normales, seguían siendo personas normales delante y detrás de la cámara. Los que no tenían muy bien amolada la cabeza, pues se les subía, efectivamente, pero yo ahí creo que tiene mucho, pero también tiene mucho que ver con quién te rodee. Porque yo he visto muchos casos de gente que era totalmente, entre comillas, normal, aunque saliera en la televisión, pero en el momento que, como se suele decir, alguien empieza a comerle la oreja de porque tú tienes que decir, se han transformado totalmente, ¿no? Y eso también es importante. Con lo cual yo creo que, yo digo... si eres buena persona, serás buen famoso. Muy bueno eso. Muy bueno. Muy bueno eso. Bueno, vamos a hablar, si quieres, de las audiencias. ¿Tiene sentido cómo medimos las audiencias a día de hoy? Todavía, porque hacemos de la misma forma que hace 20 años o 25, ¿o no? A ver, sigue existiendo esas mediciones de audiencia, pero hay otras, muchas diferentes también. También es verdad que hay un problema, y es que las plataformas no están medidas de ningún modo. Ahí cada plataforma dice cuáles son los títulos más vistos en sus plataformas, por la cantidad de horas que se supone que se han visto a través de los usuarios que tienen, ¿no? Entonces ahí son juez y parte ellos mismos, con lo cual... Pero existen herramientas, por ejemplo, yo hoy en día trabajo en GECA, es una consultora audiovisual que trabaja en el mundo de la consultoría desde el año 1993 aquí en España. Trabajamos con muchos países, con muchas cadenas y productoras, y tenemos muchas herramientas diferentes, y una de ellas se llama Barómetro OTT. Y lo que se hace es que cada 3 meses se mide a través de una encuesta telefónica con diferentes personas en cada 3 meses, qué es lo que se ha visto o no se ha visto en las plataformas aquí en España, cómo se han visto, dónde se han visto, a qué hora se han visto. O sea, se hace todo una serie de preguntas que lo que hacen es, medir la audiencia realmente de las plataformas cada 3 meses. Luego también existen herramientas como todas las de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros tenemos otra que se llama Social Intelligence, en la cual es un poco ver a través de redes sociales qué se comenta, qué se dice, en qué países se ha hablado más. Entonces hay diferentes modalidades, diferentes herramientas de mediciones de audiencias hoy en día. Pero claro, el problema que tenemos es ese con las plataformas. ¿Tiene sentido que se siga utilizando el audímetro? Yo creo que sí, porque todavía hoy por hoy
yo creo que la televisión convencional y tradicional le quedan muchos años. Muchos años. Es decir, sobre todo porque hay una cosa muy importante. Si os fijáis en el tipo de programación que están haciendo ahora mismo muchas plataformas, es una programación como la televisión tradicional. Entonces, dices, vale, el modo de consumir es diferente. Ahí está. El tipo de producto y el tipo de, cada vez se asemejan más, ¿no? Y de hecho, te encuentras muchos títulos, ya sea de ficción o de entretenimiento, que puedes consumirlos o en la plataforma o lo puedes consumir en la televisión lineal también, ¿no? Ahí las ventanas se comparten, las ventanas de emisión, ¿no? Con lo cual, ahí además hay una medición que hay que hacer, dices tú, de las audiencias conjunta. A lo mejor en Netflix, por ejemplo, o en Amazon, o en Disney, o en Movistar se ha visto esto, pero es que en la televisión lineal también se ha visto, y es que también tenemos el time shift que mide los últimos 7 días de visionado en diferido de cualquier programa que se emite en cualquier cadena de televisión lineal. Entonces, obviamente hay muchos modos y muchas mediciones nuevas y diferentes, pero que yo creo que la tradicional hoy por hoy sigue siendo totalmente válida. Uh-huh. Sí, pero justo lo que has dicho, también esa vuelta que estamos viendo de la tele de los 90, con esos, claro, se me ocurre Bailar con las estrellas, que hasta la voz en off, que ya se había perdido, una cabecera de 90 segundos, o sea, cosas de los 90 que se habían perdido, que han vuelto. No sé si es porque envejece la gente que ve televisión convencional, o por qué se ha vuelto. Un revival ahí. Es un revival porque está de moda, ilumínanos un poco. A ver, me chocó. No, pero sí es verdad que después de la pandemia, justo, las televisiones se volvieron más cautas, ¿no? Es decir, en cuanto a, vamos a ver, no nos podemos estar ahí produciendo formatos nuevos que no sabemos si nos van a funcionar con este mercado tan competitivo que existe hoy en día, ¿no? Con lo cual empezó un poco el revival, ¿no? La vuelta a formatos ya conocidos, ya testados, ya probados, pero ya no solo en otros países, sino incluso en tu propio país, en tu propia cadena, ¿no? Es decir, ir sobre seguro. Ese es un poco ese lema, ¿no? Entonces, por eso también, por ejemplo, se ha producido un fenómeno muy importante con los game shows. Los game shows clásicos han vuelto en todo el mundo, ¿no? Y efectivamente, para eso, el tema que hay es que no se quiera arriesgar realmente, ¿no? Que es algo que también se echa en falta, un poco esa falta de creatividad, de novedad, ¿no? Pero bueno, los clásicos si vuelven bien y actualizados, pues no, ¿por qué no? Pero, ¿y cosas que crees que no volverán? ¿Volverán a ser los castillos? Que es mi ilusión. ¿De qué niño? Esa sí que había millonadas, eso no volverá. Ese yo lo veo complicado, porque ya su origen era complicado. Tony Quinn ya no está vivo, quiero decir, es muy... Eso sí que era mucha pasta, ¿no? Sí, pero fíjate, si te fijas en los programas de estos realities de convivencia con el elemento de Genshin, como los de The Traitors y The Unknown, sí. O sea, todos estos nuevos formatos tienen, o sea, no es la noche de los castillos, no, pero digamos, tienen muchos elementos que ya en su momento estaban apuntados en otros formatos de hace muchos años, sí, pero al final, obviamente en la televisión es evolución, es decir, y va viviendo de todo lo que se va haciendo. Es decir, un programa nuevo que aparece, no es que alguien se ha nacido de una bombilla y no ha visto televisión en su vida y no está influenciado por absolutamente nada. Muy al contrario, ha visto mucha televisión, seguramente ha desarrollado muchos formatos y cuando se le ocurre le van viniendo ideas de obviamente de otros formatos que a lo largo de la trayectoria audiovisual ha ido viendo y ha ido conociendo, ¿no? O sea que la televisión como que evoluciona también con el país, ¿no? Ahora ya somos como más adultos en ese sentido, ya una persona que tenga 50 años ya no está influenciada, o sea, no es tan fácil como que se sorprenda de algo. Yo es lo que pienso, veo a mis padres, ¿no? Pues 60, 70,
ya el modo de que tienen que consumir la televisión, no sé, corrígeme si me equivoco, pero ya no les sorprende tantas cosas. Hay ciertos programas que ya no se enganchan de la misma manera. Pero a ver, decir, es que no es lo mismo cuando tienes, ni cuando tienes 20, ni cuando tienes 40, ni cuando tienes 60. El modo que como tú consumes, en este caso el audiovisual, es totalmente diferente, ¿no? Es decir, tu edad es diferente y lo que te llama la atención también es diferente, ¿no? Con lo cual yo creo que, yo siempre digo que es que en la televisión al final hay que estudiarla también desde un punto de vista sociológico. Antropológico. Y antropológico, efectivamente. O sea, Claro. yo que doy clase también en la universidad a mis alumnos de programación de televisión, les digo, a ver, vamos a ver, en verano, ¿qué sucede? Que la gente ve menos la televisión. Y además, en vez de ver la televisión en el prime time, la gente la ve después de comer, porque es la hora de más calor, porque es la hora en la que o en más calor o te quedas dormido delante de la tele, también puede ser, ¿no? Pero efectivamente, por la noche se sale. Entonces, al final, el consumo de televisión y obviamente, por ende, el producto que se ofrece en la televisión va de acuerdo a la vida diaria de los ciudadanos. Es decir, Que, sí, bueno, el tema del prime time en España da para otro... Que ya no hablamos ese melón porque da para otro episodio. Es complicado, cada vez vamos más tarde. O sea, me acuerdo de galas o Masterchef, 2 de la mañana. O sea, locuras. sí. Una locura. No tiene sentido ninguno. Y bueno, ya estamos terminando, es un placer que esté con nosotros, pero yo creo que una vez te dije, no sé si me lo estoy inventando de eso, que Confianza Ciega, antes de que volviera todo... Con Francine Galvez. Claro, con Francine Galvez, que era, además me acuerdo que era una pareja declarada, me acuerdo. Me acuerdo mucho de eso. Qué memoria. Creo que volvía a ver en la pandemia. Bueno, lo vuelves a ver y la verdad es que da mucha pena porque Café para cafeteros. la producción era muy mala, bueno, vista desde ahora. Y ¿tú tendrías algún formato que cuando lo viste la primera vez dijiste, wow, o algo? Esto va a ser. Esto va a ser... A ver, ¿sabes lo O que al pasa? revés. Que obviamente cuando haces televisión y cuando estás involucrada en ver muchos formatos, en desarrollar algún formato, en hacer la producción ejecutiva, buscarlos, ir a ver cómo los hacen, obviamente te puedes enamorar, te enamoras desde dentro. Me explico, ¿no? Es decir, porque realmente sabes lo que hay dentro de cada uno de ellos. Entonces, y eso es lo que te atrae más. Entonces, yo te lo puedo decir más que como espectadora, es decir, por lo que para mí han supuesto profesionalmente, ¿no? Y hay dos. Hablamos de entretenimiento, claro. Y uno es un estudio en Millionaire, me parece una experiencia fantástica, o sea, el descubrirlo, el ir a ver cómo lo hacían, el entenderlo, el que te lo explicaran. Es que esa música... Entender eso de que cada pregunta tuviera un tono de sonido, una música, una iluminación, o sea, me parecía, o sea, por dentro, el formato por dentro es una maravilla. Ese y Supervivientes, Survivor sobre todo porque digamos que es la experiencia personal es la que me lleva tanto a Survivor. Digo porque a ver, a mí me parece que alguien que apueste por un paper format como Survivor, como hicieron los suecos, parece fascinante. Obviamente, en esa primera vez que lo hicieron, cambiaron muchas cosas que luego ya formaron parte del formato. Efectivamente, le dieron forma como formato de televisión, porque otro era un paper format, ¿no? Entonces, ese formato, es decir, la primera vez cuando se emitió en Telecinco, bueno, pues lo hacía una productora y ya está, pero cuando luego se volvió a recuperar el formato, yo estaba en el departamento de nuevos proyectos y a mí me encargaron adquirir el formato porque nos interesaba y en ese momento se iba a quedar libre el formato. Los había estado haciendo Antena 3 con la selva de los famosos y todo esto. Y entonces, bueno, pues yo me puse a ello. Y llegué a la persona que tenía los derechos del formato y con la cual tenías que negociar, y quedamos en vernos en un mercado de Cannes, en un MIPCON, que
en aquella época, aunque pudieras hablar, hablabas por teléfono o te mandabas fax, pero no había ninguno. Porque eso es como un mercado, una feria de formatos. Claro, de formatos, de películas, de televisión, de series de televisión, o sea, todo el producto audiovisual. Es como un Fitur de... Sí, efectivamente, un Fitur audiovisual. Tú te pones y no sé, me imagino que te Y tiene reuniones con las diferentes compañías que tú sabes que tienen formatos o que tienen series que tú quieres comprar o que quieres... Y te reúnes y negocias. Y te dicen, pasa este stand que tengo mierda en la buena y te enseñan. Primero te haces ya la agenda. Vas con la agenda hecha, porque si no... No es en plan, pasa que te vendo mi forma. Vuelves con 3 telenovelas turcas. Y entonces yo tenía que ir a Cannes, precisamente. Pues viajaba, imagínate, un lunes por la mañana o un domingo por la tarde, no me acuerdo exactamente, para ir a ver qué formatos había tal. Y además me reunía con la persona con la que tenía que negociar el tema del formato de Survivor, porque había otra empresa interesada. Y estábamos, no sé, yo no sabía quién era esa otra empresa. Luego ya me enteré y resulta que una amiga y yo estábamos compitiendo. Ella tampoco sabía que yo era la otra empresa. ¿Española o qué? A ver, era para España, obviamente. Y entonces, bueno, pues justo el día antes de marcharme, me rompí un pie. Y me escayolaron hasta la rodilla. Y yo llorando en el hospital, además me acuerdo en el hospital San Rafael, sobreviviendo. Con el traumatólogo, yo llorando, y dije, no, pues que llorar, yo me tengo que ir mañana a Francia. Pues chica, si te vas con la escayola, pero lo que tienes es que tener el pie en alto porque te ha roto el pie, o sea, yo no hacía más, yo lloraba y me decía, pero que no, ni se pone una venda, un Tensoplast. Me dice, ¿pero qué dices? Pues es que está rota. Bueno, aquello pues... Bueno, fue tremendo. El caso, no me pudieron, me acuerdo, tuve que romperme el pantalón, toda la pierna, tuve que rajar toda la pierna del pantalón porque se había hinchado tanto el pie y eran pantalones estos de tubo que era imposible sacar el pantalón. Bueno, entonces, sí, me voy a quedar, voy a perder Superviviente, no voy a poder comprar el formato. Bueno, entré en crisis total. Entonces, al final resolví que fue una de las personas que trabajaba conmigo. Pero yo llamé por teléfono a la persona con la que tenía reunión, le expliqué la situación y me dijo, no te preocupes. Yo vamos a seguir hablando por teléfono, vamos a seguir igual como si, o sea, no voy a tener en cuenta que no vas a ir a la reunión porque son causas de fuerza mayor. Yo me voy a ver con la persona que tú mandas para que efectivamente hablar con ella y tal. Yo a la otra la leccioné de mira esto. Y entonces me pasé con la escayola en mi casa, se suponía que estaba de baja, por teléfono negociando el formato de Supervivientes. Pues casi fueron 15 días, 3 semanas, en la cual llamaba mi jefe y me decía, ¿qué me dice? No sé qué, me dice, vale, dile que sí, no. Oye, que sí, que aceptamos esto, tal, pero ¿qué vais a hacer con esto? Porque esto tiene tal, oye, que me... Bueno, que negociables como todas... Claro. O sea, ellas tenían un acuerdo marco en el cual era, si tú quieres producir Supervivientes, estas son las condiciones, pero claro, había algunas que nosotros íbamos a hacer de otro modo, pero nosotros íbamos a hacer lo que era la versión italiana, porque es decir, lo que se hace aquí en España al final es lo mismo que la versión italiana de Supervivientes, ¿no? Entonces, claro, había determinadas cosas que había que afinar y esto cómo lo vais a promocionar, o sea, todo era al detalle, ¿no? Sí, al detalle. O sea, la persona que lo lleva y que lo sigue llevando hoy en día, además, los derechos del formato, va al detalle, es una gran profesional. Y luego además, cuando ya por fin lo cerramos, yo no me creía que lo hubiéramos conseguido. Luego yo iba una semana, cada vez que se producía Supervivientes, en el sitio que fuera, yo iba una semana con ella para supervisar que con ella, o sea, ella supervisaba que efectivamente se estaba haciendo el programa en las condiciones que debía hacerse el programa, para que obviamente el programa tuviera éxito, no que se estuviera... Entonces, y para ver cómo lo hacían y para ir aprendiendo, y se va engrosando la biblia del formato, que luego cuando iba a otro país, pues mira, esta localización es muy interesante, aquí ya han hecho este programa, esta prueba ya la han hecho, por ejemplo, en este otro lugar. Entonces, aprendí tantísimo. O
fue una experiencia tan interesante que para mí como profesional nos marcó mucho esos 2 formatos. ¿Y si es verdad que se alterna entre Italia y España cuando termina la versión española, no se hace italiana o algo así? ¿O se hacía? Bueno, ahora mismo exactamente, no sé exactamente cómo, ahora no sé todo cómo, España, no sé cómo hacen, pero yo te digo cuando yo estaba en Telecinco y estaba involucrada, no es que se alternara, es decir, es que lo que se hacía era que ya que se montaba la infraestructura técnica en un sitio, los italianos hacían su propia versión, no es que se grabara porque ellos lo hacen también, lo hacen en directo igual que lo hacemos, se hace aquí, ¿no? Nosotros realmente lo hacemos porque ellos lo hacían así y aquí vieron que era interesante y que podía funcionar de ese modo mejor, ¿no? Entonces cuando ellos terminaban, llegábamos nosotros a hacer la versión española. Claro, le iba para APA y me Panacito, todo. Esto. Bueno, pues nada, Gloria, ha sido un placer, de verdad. Encantado. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. La verdad es que es un libro abierto, la verdad. Y bueno, te esperamos aquí otra vez porque hay mucho que hablar. Nada, muchas gracias a vosotros y la verdad es que me ha encantado poder recordar todas estas cosas y todas estas anécdotas y mucha suerte con el podcast. Muchas gracias de corazón.